Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global Ecomundo, ojalá 4RD. Tal y como hemos comentado en Ecomundo, ya se habían estado planteando las reacciones de China frente a las medidas tomadas por Estados Unidos. Pues justamente, China ha aprobado aranceles para 128 mercancías de Estados Unidos en respuesta a los aranceles al acero y al aluminio. El Ministerio de Comercio chino anunció el pasado domingo y ya iniciando el lunes de esta semana, ha impuesto aranceles a 128 mercancías estadounidenses. Para defender sus intereses y compensar las pérdidas provocadas por las medidas de Estados Unidos, dice el comunicado, China a partir del 2 de abril deja de aplicar el descenso de los aranceles aduaneros para 128 mercancías de importación estadounidense, de acuerdo al comunicado colgado en la página del Ministerio de Comercio chino. Para unos 120 productos, entre ellos las frutas, los aranceles alcanzarán un 15%, mientras otras 8 mercancías, entre ellas la carne de cerdo, tendrán una carga mayor de un 25%. A inicios de marzo, el presidente estadounidense firmó una norma que impone aranceles del 25% para las importaciones de acero y del 10% para las de aluminio para proteger la seguridad nacional de su país. El decreto entró en vigor el pasado 23 de marzo. Ecos de la ley Hawley y Smoot resuenan en las palabras del presidente de Estados Unidos, incluso antes de pisar la oficina oval. El presidente electo sacó a Estados Unidos del TPP acordado por 12 países y ha estado con una postura muy crítica frente a la posibilidad de la firma del NAFTA. La Tariff Act of 1930, la ley de aranceles de 1930, conocida como Ley Hawley-Smoot, fue una ley aprobada en Estados Unidos el 17 de junio de 1930, propuesta por los senadores Reed Smoot y Willis C. Hawley, que elevó unilateralmente los aranceles estadounidenses a los productos importados para intentar mitigar los efectos de la Gran Depresión iniciada en 1920. La ley Hawley-Smoot no provocó esa gran crisis, pero sí contribuyó a hacerla más profunda y larga. La guerra comercial que ayudó a desatar sirvió para que la depresión cruzara todas las fronteras y el mensaje de proteccionismo tóxico acentuó los efectos de la crisis. Entre 1929 y 1933, los flujos del comercio internacional se desplomaron de 5,3 a 1,8 mil millones de dólares. Una caída brusca. Esta medida solo agravó el impacto de la crisis financiera de finales de la década del 20 y llevó a una guerra comercial entre países, ya que varias naciones respondieron de la misma manera. Para algunos analistas, el presidente estadounidense está recorriendo ese camino al señalar que aspira a establecer aranceles del 35% y del 45% a las importaciones de México y China respectivamente. Los impactos para la economía estadounidense podrían ser muy sensibles, teniendo en cuenta de que lo que se importa ahora son materias primas o elementos para producir en Estados Unidos, contrario a lo que ocurría a comienzos del siglo pasado, y esto es sumamente relevante, partes y piezas para ser utilizadas en las industrias estadounidenses. Otros países respondieron del mismo modo y se desató una guerra comercial mundial. El comercio exterior de Estados Unidos cayó 40%, contribuyendo a hundir la economía en la Gran Depresión. Más de 1,000 economías enviaron una petición, más de 1,000 economistas enviaron una petición al entonces presidente Herbert Hoover, instándole a vetar la ley, argumentando correctamente que dañaría a la gran mayoría de los ciudadanos norteamericanos. No tuvieron éxito. La ley Smoot-Hawley tuvo como consecuencia que para 1932 las tarifas arancelarias de Estados Unidos
alcanzaron la cifra histórica de 59%. En respuesta, los socios comerciales europeos de los estadounidenses adoptaron la Little Real Retaliation Policy, o en español, política real de contrapartida, mediante la cual los países que comerciaban con la Unión Americana aplicaron tarifas compensatorias, entre ellos Países Bajos, Reino Unido, Bélgica, Italia, Canadá, Suecia, Francia, Austria y España. Uno de los sectores más afectados fue la automotriz, pues la respuesta de Europa, Canadá, incluso Chile, Uruguay y Argentina provocaron la depreciación de los automóviles, sus motores y autopartes en 76%. En 1934, ante los fallidos resultados de imponer aranceles, Estados Unidos adoptó la ley denominada Acuerdo de Comercio Recíproco, la cual autorizaba al presidente de Estados Unidos a reducir los aranceles comerciales hasta un 50%. De mantenerse y desarrollarse una verdadera guerra comercial, las tarifas implementadas, de acuerdo a algunos analistas, serían muy sensibles y críticas para las economías estadounidense y global y debilitarían el sistema de comercio internacional. El resultado podría ser un avance a una recesión mundial y la caída de las bolsas. Es importante recordar este triste episodio de la ley Hawley-Smoot a la luz de las amenazadoras medidas recién adoptadas por el presidente estadounidense. Los aranceles de 25 y 10% impuestos por la Casa Blanca a las importaciones de acero y aluminio, respectivamente, serán contraproducentes por dos razones importantes. Primero, estas medidas desatarán una guerra comercial generalizada cuando los países afectados apliquen medidas compensatorias, que ya hemos visto ha tomado China. Y la Unión Europea ha declarado por su parte que podría imponer aranceles a las importaciones de motocicletas Harley Davidson, a los jeans y hasta el whisky bourbon. Pero las guerras comerciales reducen el crecimiento y la generación de empleos. No es lo que necesita la economía global. Por supuesto que sigue doliéndose de la gran crisis financiera 2008-2009. En segundo lugar, los efectos en cascada dentro de la economía estadounidense afectarán en forma negativa a las empresas y trabajadores de las industrias usuarias del acero y aluminio importados. Sectores como el automotriz, el de electrodomésticos y el de la construcción serán afectados por el incremento del costo de sus insumos importados. Algunos analistas entienden que si los asesores del presidente estadounidense creen que estos aranceles conducirán a una expansión de la industria de acero y aluminio, deberían pensar dos veces, pues construir una nueva planta de esas industrias no se hace de la noche a la mañana. Los aranceles no frenarán la declinación industrial en Estados Unidos hacia una economía de servicios. La Casa Blanca afirma querer recuperar la grandeza de la industria del acero y el aluminio. Pero de acuerdo a estos analistas, la historia demuestra que la declinación de esas ramas de producción en Estados Unidos se debe más bien a sus propios errores que a otra cosa. En el caso del acero, después de la Segunda Guerra Mundial, el dominio de la industria estadounidense era total y por esa razón se mantuvo fiel a la tecnología tradicional con hornos tipo Bessemer. Pero desde los años 50, los europeos comenzaron a experimentar con tecnologías más eficientes, inyección directa de oxígeno, que pronto comenzaron a dominar en esa rama. Para los años 70, los hornos de arco eléctrico también se habían difundido, mientras los gigantes de la industria en Estados Unidos se mantenían aferrados a la vieja y rígida tecnología. En conclusión, la falta de competitividad de la industria acerera estadounidense se debe a su complacencia, pero para esa enfermedad la medicina correcta no es una mayor dosis de proteccionismo. Los aranceles anunciados por el presidente son una advertencia desdichada, ya que en enero se gravaron las industrias de lavadores y paneles solares y las nuevas medidas confirman este ámbito de rivalidad comercial que hoy se ha estado viendo. Si algo nos enseña la historia económica es que las guerras comerciales no sirven para cambiar el curso de las profundas reestructuraciones económicas que impactan las economías capitalistas. Estas modificaciones estructurales no se pueden revertir con aranceles
o cuotas de importaciones o guerras de divisas, es casi normal que por sus efectos económicos negativos, los conflictos comerciales también podrían conducir a guerras armadas. El contexto actual mundial tiene todos esos ingredientes de un cóctel preocupante. La conflagración podría tener repercusiones amenazantes. Es una reflexión sumamente importante y la experiencia de la crisis del 29 y la Smoot-Hawley y toda esta guerra de aranceles que impactó negativamente a la economía global y que tuvo como uno de sus elementos, no el único, el desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial, indiscutiblemente que en medio de esta nueva situación en donde hay una serie de conflictos geopolíticos de importancia pudiera ser un elemento preocupante. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.